aprendimos que el filtro adaptado es una implementación equivalente del receptor de correlación. Y lo que queremos hacer en esta cápsula es tratar de entender o tratar de llegar a una formulación equivalente de la optimalidad, no necesariamente en términos de probabilidad de error, sino que en términos de maximización de la razón señal al ruido. Y esto también es algo que podemos hacer ahora en base a el resultado del filtro adaptado. Entonces el título de esta cápsula es recepción óptima mediante maximización de la razón señal al ruido. Mediante maximización de la SNR. Entonces, planteémonos el escenario de una señal SDT, que puede ser cualquiera de las dos posibles señales, que se contamina con ruido blanco gaussiano aditivo, ¿sí? Y produce una señal recibida RDT, la que se alimenta al filtro adaptado QDT. Y aquí estamos pensando en la forma simplificada del receptor, donde ¿no es cierto? Sabemos en base a resultados aprendidos en el pasado que cuando hay dependencia lineal entre Q0 y Q1, cuando hay dependencia lineal entre las señales S0 y S1, por supuesto que la salida en cada caso es linealmente dependiente de la otra y por lo tanto basta con tener un solo filtro, no es necesario realizar la misma operación de filtrado dos veces, y entonces hay una formulación equivalente más simple del receptor que viene a ser, ¿no es cierto?, una estructura como la que estoy planteando acá, seguida, ¿no es cierto?, donde el filtro adaptado es seguido por un muestreador que cae en T, y finalmente lo que nos interesa es nada más por ahora observar esta muestra de esta señal x de t que hay en este punto tomada en el instante t, que es lo que hemos llamado un valor x check. Y la pregunta que queremos hacer es, para este formato de recepción, es ¿cuál es el filtro Q de t que maximiza la razón señal al ruido del escalar de decisión x? X check, ¿sí? Es decir, este escalar, este punto acá, es un escalar que queremos utilizar para tomar la decisión. Este es un escalar ruidoso, ¿por qué? Porque contiene ruido y señal, y ese ruido de alguna forma ha pasado, digamos, pero por supuesto está presente aquí también. Entonces, ¿habrá alguna forma de filtrar tal que la razón señal al ruido en este escalar sea máxima? Vale decir, el ruido esté lo más atenuado posible y la señal lo más fortalecida posible con respecto a ese ruido. Entonces, para iniciar este análisis, formulemos ese escalar x-check como el resultado de la convolución de este filtro que queremos determinar con la señal
todo eso evaluado en el instante t mayúscula, más la convolución de ese filtro con el ruido blanco, también evaluado en el instante t mayúscula. Y acá lo que tenemos es una porción que tiene que ver con señal, ¿no es cierto? Esta es la parte de señal que hay dentro de este escalar, y una porción que tiene que ver con ruido dentro de ese escalar. Y lo que queremos es que la razón entre la energía de esta señal y la energía de este ruido sea máxima posible. Es decir, lo que queremos es maximizar lo siguiente. Vamos a usar gamma para la razón señal al ruido entre el resultado de convolucionar la señal con el filtro. Eso produce una señal y esa señal la vamos a evaluar en t. Y todo eso al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso va a ser la energía de la parte señal dividido, y eso se refiere exclusivamente, es una notación abreviada tal vez para esta operación, dividido por el valor esperado de el ruido al cuadrado, en el entendido que este ruido de acá ahora lo hemos definido como n de t. Es el resultado de filtrar ruido blanco con este filtro Q de t. ¿Sí? Esto es lo que queremos maximizar. Entonces, para ello vamos a desarrollar primero esta parte y luego vamos a desarrollar esta parte y finalmente vamos a ver cómo con ello se puede maximizar este cociente. Entonces comenzamos con la parte señal, desarrollando el numerador, señal. Tenemos que eso que está ahí arriba, lo estoy copiando, es igual a S de t convolucionado con Q de t evaluado en t igual a t, y todo esto al cuadrado, módulo al cuadrado. Y vamos a plantear esto mismo desde el punto de vista del dominio de la frecuencia. Así que la convolución es igual a la transformada inversa de Fourier del producto de las transformadas de Fourier. Se lo podemos escribir de esta forma. Y todo esto evaluado en t igual a t. Y todo esto módulo al cuadrado. Y si es que escribimos ahora en forma explícita la integral de la transformada de Fourier, entonces queda la integral de menos infinito a infinito de Q de f S de f e elevado a j 2pi f t minúscula, que podemos aprovechar ahora a evaluar en t mayúscula. Por lo tanto vamos directo con t mayúscula de f módulo al cuadrado. Ahora desarrollamos el numerador, desarrollando el numerador, paréntesis ruido. Tenemos que la densidad espectral de potencia del ruido es igual a, del ruido n,
es igual a la densidad espectral de potencia del ruido W, blanco, multiplicado por la respuesta de frecuencia, la respuesta magnitud del filtro al cuadrado, es igual a n0 medios por q de f al cuadrado. Por supuesto, no sabemos este q de f qué forma tiene, es justamente lo que queremos descubrir. El valor esperado de n al cuadrado de t sabemos que es igual a la función de autocorrelación del ruido evaluada en 0, y eso es igual a la integral de menos infinito a infinito de la densidad espectral de potencia del ruido. Este también es un resultado que conocemos, puesto que la relación entre la densidad espectral y la función de autocorrelación es la transformada inversa de Fourier. Evaluada en 0, acá desaparece el kernel de Fourier porque está evaluado en 0, ¿no es cierto? Y por eso es que queda esta integral de esa forma. Pero lo que sí podemos inferir en cualquier caso es que, por lo tanto, el valor esperado de n al cuadrado de t es igual a la integral de Sn, que es esto de acá. Así que reemplazamos esto acá, entonces queda como n0 medios integral de q de f módulo al cuadrado de f. Así entonces llegamos a que nuestra razón señal a ruido gamma es igual a esta expresión de acá, que voy a copiar, dividida por esta otra expresión de acá, que también voy a copiar. Dividida, ahí está, por esa expresión de acá. Ahora fíjense que el término de arriba es el módulo al cuadrado de una integral del producto de dos funciones. Entonces, si es que volvemos atrás a mirar la estructura de nuestra desigualdad de Schwartz, tiene esta forma y la podemos dividir en algo como esta forma de acá. Y esa división es agrupando, por un lado, como identificando una de las funciones como q de f y la otra función como todo esto de acá. ¿Sí? Entonces, aplicando la desigualdad de Schwartz, tomando a esta, por ejemplo, como x de u y a esta acá como y de u, encontramos lo siguiente, usando la desigualdad de Schwartz. Encontramos que gamma es menor o igual que la integral de menos infinito a infinito de q de f módulo al cuadrado de f por la integral de menos infinito a infinito por módulo de s de f e a la j2 pi ft
módulo al cuadrado de f, y todo ello dividido por la misma expresión de antes. Y por el hecho de haber agrupado las funciones x e y de esta forma, se da que esto y esto se cancela en forma bastante elegante. Y así podemos simplemente decir que gamma es menor o igual que 2 partido por n0 por la integral de menos infinito a infinito de s de f j2pi e elevado a j2pi f t mayúscula, todo eso módulo al cuadrado de f. Ahora, lo que es realmente interesante es hacerse la pregunta cuando se logra la igualdad, porque lo que nos interesa es maximizar esta razón señal al ruido, por lo tanto, si siempre es menor o igual que, lo que queremos es encontrar el momento en que se genera la igualdad. Entonces la SNR se maximiza logrando igualdad. ¿Sí? Vale decir, la señal Q de F, que lo logra, y por eso le ponemos un gorrito, es igual a K, constante arbitraria, multiplicado por la otra señal, multiplicado por esta señal, función de acá, conjugada de F e a la menos J2pi Ft. Y si vamos al dominio del tiempo con esto, Qtongo de t, tomando transformada de Fourier inversa, si se fijan, esta expresión, S asterisco de f e a la menos j2pi ft, volvamos atrás a una cápsula anterior, cuando estudiamos el filtro adaptado al dominio de la frecuencia, teníamos exactamente esa misma expresión acá. Por lo tanto, sabemos que la transformada inversa de Fourier de esto, no es otra cosa que SI de t menos t, en este caso nada más que multiplicado por K. S de t mayúscula menos t. Entonces, ya lo dije implícitamente, pero es bueno explicitarlo. Es el mismo resultado que el filtro adaptado. Entonces aquí tenemos nuevamente otra interpretación muy interesante del filtro adaptado y del receptor de correlación, que la optimalidad en términos de decisión que minimiza la probabilidad de error, a la vez también es la decisión que utiliza para ello un estadístico de decisión cuya razón señal al ruido intrínseca es máxima. Es decir, el receptor de correlación, la forma que tiene, que visto como filtro adaptado, rechaza porciones donde hay poca señal y donde hay mucho ruido, ¿vale? Es decir, como filtro adaptado opera en proporción a la razón señal al ruido. Esa forma
es óptima no solo porque minimiza la probabilidad de error, sino que también porque maximiza la razón señal ruido del estadístico de decisión.